las diapositivas. Entonces vamos a iniciar esto. Y bueno, los disturbios ácido-base, ¿no? Recordemos que las competencias que vamos a alcanzar es reconocer los diferentes disturbios, tanto metabólicos como respiratorios, esquematizar estos trastornos ácido-base, tratar de encontrar, ¿no?, interpretar y calcular los disturbios de ácido-base más frecuentes. Recordemos que el organismo vive en un estado de equilibrio. Este equilibrio está regulado básicamente por la concentración que existe entre el bicarbonato y el CO2, que nos da el nivel de acidez, ¿no?, el pH, que es el logaritmo negativo de la concentración de los hidrogeniones. Esto tiene una relación directa, el pH, una relación directa con el bicarbonato, que tiene que ver con los problemas metabólicos, y una relación inversa con los niveles de CO2, que están relacionados a los problemas respiratorios. Entonces, para que exista este equilibrio, y pueda darse lugar a la homeostasis, tiene que haber unas sustancias que puedan ayudar, ¿no?, y desviar el pH hacia arriba o hacia abajo en forma contraria para que los niveles de acidosis o alcalosis se mantengan relativamente constantes, ¿no? Entonces estas sustancias encargadas de, ¿no?, mantener, ¿no?, una concentración de hidrogeniones en una cantidad suficiente como para estar en equilibrio, son los buffers, ¿no? El principal es el ácido carbónico, ¿no?, y también están el carbonato, los fosfatos, las proteínas como la albúmina, la globulina, ¿no?, y la hemoglobina. Entonces, el pH se va a mantener en equilibrio gracias a este buffer, ¿no? Entonces, y tanto los pulmones como los riñones se van a encargar de mantener este equilibrio. La forma más rápida de mantener este equilibrio es a través del bicarbonato y el ácido carbónico. Entonces, si nosotros vemos que el organismo, por el producto del metabolismo celular, produce CO2, dióxido de carbono, y este CO2, ¿no?, si la usamos con las moléculas de agua, la combinamos junto con las moléculas de agua, y a través de la anhidrasa carbónica formamos el ácido carbónico que está acá. Este ácido carbónico es el más importante de los buffers, representa el 53% de los buffers o tampones. Y este ácido carbónico se puede desdoblar en bicarbonato e hidrogeniones. Entonces, si la curva, ¿no?, por ejemplo, la anhidrasa carbónica la desviamos hacia el lado del CO2, entonces si tenemos demasiado CO2, el organismo va a excretar ese CO2 a través de los pulmones, ¿no? Entonces, y para poderlo excretar este CO2 a través de los pulmones, ¿no?, cuando tenemos, por ejemplo, un estado en el cual haya demasiados hidrogeniones, demasiados ácidos, entonces, ¿qué hace el organismo? Agarra los hidrogeniones, los une al bicarbonato, esos ácidos los une al bicarbonato y se convierten en ácido carbónico. Y el ácido carbónico se desdobla en CO2 y agua. Entonces, para poder eliminar estos ácidos, ¿no?, lo convertimos en ácido carbónico y a la vez en CO2 y agua, y esto por un proceso de la respiración, ¿no?, por ejemplo, en el proceso de la respiración de Kussmaul, eliminamos este CO2, y al momento de estar eliminando el CO2, indirectamente estamos recorriendo todo este camino en forma inversa y estamos haciendo que se vayan eliminando los hidrogeniones. Pero estos hidrogeniones
necesitan de un bicarbonato, ¿no? Y el bicarbonato en algún momento dado se puede acabar, ¿no? Entonces, ¿quién es el que regula la concentración de bicarbonato? Pues el riñón, ¿no? Entonces el riñón lo retiene, ¿no? O lo excreta, ¿no? Y lo va a retener, ¿no? O lo va a combinar con los hidrogeniones, que son los residuos de los ácidos, y lo va a eliminar a través del CO2. Entonces esta fórmula puede ir en un sentido hacia el proceso respiratorio, o sea, con una compensación respiratoria, o en el otro sentido hacia una compensación renal, ¿no? Entonces, supongamos que un paciente tiene un aumento del CO2, producto de que ha recibido un golpe y ha tenido un traumatismo torácico, se ha roto las costillas y ha hecho un neumotórax, entonces el organismo comienza a secretar, a generar mucho CO2, retener CO2, porque no puede respirar o le duele, entonces hipoventila y retiene CO2. Ese CO2 en exceso se une al agua y el organismo forma ácido carbónico y se desdobla en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces el riñón, para tratar de compensar, ¿no?, esta acidosis respiratoria, ¿no?, entonces va a combinar más hidrogeniones con bicarbonato para tratar de compensarlo, ¿no? Entonces la regla esta puede ir en un sentido, o hacia el otro. Se puede formar CO2 y agua, o se puede formar bicarbonato e hidrogeniones. El segundo buffer más importante a reaccionar es el buffer respiratorio, ¿no? Es el pulmón que en unos minutos, ¿no?, se da cuenta de que algo está pasando, ¿no?, de que, por ejemplo, el nivel del pH está aumentando o disminuyendo. Este nivel del pH, el nivel del líquido cefalorraquídeo, es lo que va a dar lugar, ¿no?, a que comencemos a respirar muy rápido para tratar de botar el exceso de CO2 o retener el CO2 hipoventilando, ¿no? Esto está mediado por los quimiorreceptores del centro respiratorio que están en el tallo cerebral, ¿no? Entonces, en el tallo cerebral tenemos unos receptores que van a detectar la concentración, ¿no?, del pH en ese nivel en el líquido cefalorraquídeo, si está muy alto o muy bajo, y el organismo se va a encargar de enviar una orden al pulmón para tratar de compensar esta situación, o respirando rápido o respirando más lento, ¿no? El otro buffer, ¿no?, es el intercambio que existe en iones en el compartimento intra y extracelular. Este intercambio de iones, principalmente de hidrogeniones, que entren o salgan a la célula a través de las bombas de hidrógeno y potasio, que hay en el riñón, por ejemplo, demora entre 2 a 4 horas en tratar de compensarse, mientras que la respuesta respiratoria es más rápida, de unos minutos nada más. El último buffer es el buffer renal, ¿no?, que va a demorar algunas horas o días, ¿no?, en regular la concentración del bicarbonato, ¿no? Pero esta compensación demora mucho más, pero es más segura, es más tolerada y es un mantenimiento más largo. Es decir, que la solución es casi completa, ¿no?, pero demora más, ¿no? Entonces, ¿qué hace el organismo, ¿no? El organismo, el riñón, ¿no?, excreta el exceso de hidrogeniones o excreta el exceso de bicarbonato, lo reabsorbe, ¿no?, en el túbulo proximal, o lo secreta en el túbulo distal con el colector. Entonces, el riñón es una respuesta tardía, pero más efectiva, más duradera que la respuesta pulmonar, ¿no?, y que la respuesta, ¿no?, del ácido carbónico. Recordemos los valores normales del pH, ¿no?, de 7,35 a 7,45, ¿no?, con una presión arterial de oxígeno de 90 a 100%, una presión arterial de CO2 que es 40, que puede ser más o menos 4, de 31, acá dice más o menos 6 o 7, ¿no?, si hay hipoventilación o hiperventilación, ¿no?, y el bicarbonato, que es 24, ¿no?, más o menos 2. Entonces, el otro concepto que debemos recordar es la brecha aniónica, ¿no? Existe un equilibrio
entre los cationes y los aniones. Hay un principio de electroneutralidad, es decir, que si nosotros sumamos el sodio y el potasio, van a estar en perfecto equilibrio con el nivel de cloro y bicarbonato. Y hay un pequeño grupo ¿no?, de aniones que representan un 10 a 12 mil equivalentes, que son importantes para el organismo. Ahí están las proteínas, la albúmina, la globulina, los fosfatos, ¿no? Esos aniones son no medibles, pero no significa que no sean importantes. Son importantes, sino que endosarlos, hacer en forma práctica, rápida, es complicada. Entonces se lo halla simplemente por una resta que existe entre los aniones menos los cationes menos los aniones. Entonces sumamos todos los aniones y le restamos, ¿no?, los cationes a estos, y esto nos va a dar un vacío. Esos aniones son los no medidos. Entonces, el anion gap es sumar sodio, bueno, más potasio, que es un valor también casi despreciable, menos el cloro más bicarbonato. El valor normal es de 8 a 16, en promedio 10 podría ser, un 10 a 12 el valor normal. Entonces, estos aniones que se van ganando son importantes en las acidosis metabólicas. Se dividen en acidosis metabólica anion gap normal, ¿no?, o normoclorémicas, y acidosis metabólicas anion gap elevado, ¿no? Entonces, cuando aumentan estos aniones, ¿no?, sugiere una acidosis metabólica, ¿no? Y disminuyen cuando bajan, pues, estos aniones. Por ejemplo, como decíamos, los aniones no medibles, cuando son pequeños, por ejemplo, estaban ahí las proteínas. Entonces, cuando hay una hipoalbuminemia, entonces hay un anion gap disminuido, ¿no? Entonces vamos a revisar, ¿no?, las causas de acidosis metabólica que tienen anion gap elevado. Hay muchas circunstancias en las cuales esta brecha aniónica o hiato aniónico se ve elevada. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el más común de todos, la cetoacidosis diabética, ¿no?, que puede ser, también puede haber cetoacidosis cuando hay un periodo de inanición o un periodo de ayuno muy prolongado, ¿no?, o cuando hay consumo de alcohol. Entonces también hay cetoacidosis, ¿no? En la diabetes se van ganando algunos ácidos, ¿no? Estos ácidos son el beta-hidroxibutírico y el ácido acetoacético, ¿no? Son los que dan lugar a esta ganancia, a esta producción de ácidos en forma endógena, ¿no? Por ejemplo, si ganamos ácido láctico, entonces vamos a tener una acidosis láctica, ¿no?, en la cual, por ejemplo, hay de dos tipos: una en la cual la oxigenación tisular está afectada por un metabolismo anaeróbico, ¿no?, por ejemplo, que sucede en los estados de hipoperfusión tisular, en los casos de shock, o en los cuales la oxigenación tisular no está afectada, ¿no?, y hay una alteración en el metabolismo del lactato, ¿no?, a nivel hepático, porque no lo podemos degradar. Entonces ganamos ácido láctico por dos motivos: o porque no lo podemos degradar en el hígado, o porque hay un estado de hipoperfusión tisular y hay un incremento del metabolismo anaeróbico, ¿no? La otra causa que puede dar lugar a un aumento del anion gap son cuando hay una intoxicación por metanol. El metanol va a lugar dentro de su metabolismo al ácido fórmico. Entonces el aumento de la concentración del ácido fórmico nos puede dar lugar a una acidosis metabólica. Mientras que el alcohol, ¿no?, entonces el metanol forma ácido fórmico. La intoxicación por etanol, ¿no?, o por alcohol etílico, el ácido acumulado, el ácido glicólico y el ácido oxálico, ¿no? Entonces, cuando hay intoxicación por alcohol o por intoxicación por alcohol etílico,
el ácido acumulado es el ácido glicólico, el ácido oxálico, mientras que cuando hay una intoxicación por metanol es el ácido fórmico, ¿no? El ácido que se gana en las diabetes, como hemos dicho, es el ácido acetoacético y el ácido hidroxibutírico, ¿no? En el hecho de cuando hay intoxicación por etilenglicol, un anticongelante que tiene una forma, un color muy llamativo, medio fosforescente, que se usa como anticongelante de las baterías, del líquido de las baterías y del líquido del refrigerante, del radiador, ¿no? Entonces, a veces muchos padres guardan ese etilenglicol en botellas de gaseosa, entonces el niño al verlo de color fosforescente cree que es una bebida gasificada y se lo toma por error, entonces puede dar lugar a una acidosis metabólica anión-GAP elevada. En la aspirina, también estamos el ácido acetil salicílico, entonces una ingesta exagerada de aspirina va a producir acidosis. Y puede haber también incapacidad para excretar los ácidos, ¿no? Entonces, la acidosis metabólica se da, ¿no?, cuando ganas ácidos endógenos, como hemos visto en la diabetes, o ácidos exógenos, como estos de las intoxicaciones por el metanol, etilenglicol o aspirina, o puede ser porque no excretamos los ácidos, ¿no? O sea, no se producen más, se produce la cantidad adecuada, pero debido a un daño en el riñón, ¿no?, insuficiencia renal, no se puede excretar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro de un fallo renal, ¿no?, agudo o crónico, los ácidos que se van acumulando son el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, son los que no se pueden metabolizar, no se pueden excretar y da lugar a acidosis. Entonces, en la insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal aguda es el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico, ¿no? En el metanol es el ácido fórmico, en el alcohol es el ácido glicólico y oxálico. Recuerden eso, que a veces les preguntan en el momento del examen. Y hay otros cuadros en los cuales hay acidosis, pero el anión-GAP es normal. Es decir, la brecha aniónica es normal. No se están ganando esos aniones no medidos, ¿no? Y esos básicamente son por dos motivos. Uno, porque se está perdiendo bicarbonato. Entonces, en pediatría, la causa más común de pérdida de bicarbonato es la diarrea, ¿no? Desde hace unos 3 o 4 meses estamos en emergencia atendiendo pacientes con diarreas y vómitos. Entonces, en este caso nos dan cuadros de acidosis por la pérdida del bicarbonato, ¿no? También puede haber por fístulas, ¿no?, la fístula pancreática, la fístula biliar, la fístula intestinal, la ileostomía, se comportan igual, ¿no?, que una diarrea, o sea, igual se van perdiendo bicarbonato. En la acidosis tubular renal, ¿no?, entonces también tubular renal tipo 2, hay pérdida de bicarbonato. Cuando se usan inhibidores de la anhidrasa carbónica, también pérdida el bicarbonato. Pero puede ser que no estés perdiendo el bicarbonato, sino que hay un déficit en la excreción de los ácidos, ¿no? Estás en acidosis porque estás perdiendo el bicarbonato, o estás en acidosis porque no puedes excretar los ácidos, ¿no? Entonces, en la acidosis tubular renal, ¿no?, tipo 1 y tipo 4, en esa acidosis tubular, ¿no?, lo que no se puede excretar es el ácido clorhídrico, ¿no? Igual que cuando una persona toma en exceso un inhibidor de la anhidrasa carbónica, el ácido acumulado es el ácido clorhídrico. Muy bien. Entonces, en las acidosis tubulares renales tipo 1 y 4, el ácido que no se excreta es el ácido clorhídrico. Mientras que en la acidosis tubular renal tipo 2, no es que no se excrete el ácido, sino lo que se pierde es bicarbonato. Estando en acidosis metabólica, tanto anión-GAP normal como anión-GAP elevado, el cuadro clínico es el mismo, ¿no?
Entonces, los pacientes tienen, producto de la acidosis, taquicardia, edema de pulmón, arritmia, aumento del gasto cardíaco, taquipnia, ¿no? La llamada respiración Kussmaul, la respiración profunda y rápida, ¿no? Porque el organismo, debido a la acidosis metabólica, lo que trata es de eliminar, ¿no?, CO2, para de esta forma, ¿no?, disminuir también la concentración del CO2 y de esta forma tener alcalosis respiratoria, que es la compensación de una acidosis metabólica, el pH no se afecte. Entonces, básicamente en la acidosis metabólica lo que se pierde son carbonato, ¿no?, y la compensación es haciendo disminuir los niveles de CO2, ¿no? Entonces, hiperventilando. Esta hiperventilación, ¿no?, produce confusión, ¿no?, produce hipocapnia. La hipocapnia produce vasoconstricción, principalmente cerebral. Entonces el organismo comienza, un niño comienza a presentar confusión, mareos. Los que han rotado conmigo han visto que los chiquitos que tienen, por ejemplo, ausencias, ¿no?, crisis convulsivas de pequeño mal o ausencias, una forma de que el paciente desencadene la convulsión es haciéndolo hiperventilar, porque la hiperventilación produce confusión, produce vasoconstricción cerebral, y esto desencadena, en el caso del paciente que tenga ausencia, la crisis. El mismo mecanismo es este, ¿no? La acidosis metabólica, el organismo, al tratar de respirar rápido para botar el CO2, barrer el CO2 y compensar esta acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, ¿no?, para que el pH no baje tanto. Entonces, al lograr esa compensación, comienzas a tener respiración de Kussmaul, y por lo tanto hay vasoconstricción, y el paciente comienza a presentar confusión. El otro tipo de acidosis que vamos a ver no es la acidosis metabólica, sino es un problema a nivel respiratorio. En la acidosis respiratoria lo que el paciente comienza a acumular es CO2, ¿no? Retiene el CO2. Entonces hay varias causas por las cuales el organismo deja de excretar el CO2. Entonces, el uso, por ejemplo, de un narcótico, el uso de diazepam, ¿no?, una benzodiazepina, ¿no?, un sedante, el alcohol, ¿no?, una lesión en el sistema nervioso central, un traumatismo craneoencefálico, puede dar lugar a una hipoventilación. A nivel central, el organismo da la orden al centro respiratorio que respiremos lento. Respiremos pocas veces. La hipoventilación. Entonces se retiene CO2, ¿no?, porque es a nivel central. O puede ser también que el paciente tenga un problema neuromuscular, ¿no? Dentro de ellos, la intoxicación por órgano fosforado, ¿no? La intoxicación por órgano fosforado es una de las principales causas, ¿no?, que puede haber acidosis respiratoria, ¿no?, a nivel neuromuscular. La hipopotasemia, ¿no?, también puede dar lugar a una acidosis respiratoria. La hipocalcemia, ¿no? Las otras causas que mencionan ahí, polio, miastenia gravis, botulismo, también dan lugar a acidosis respiratoria, pero no son tan comunes. Mucho más común de todas ellas es una intoxicación por órgano fosforado. Y lo que es mucho más común, ¿no?, son los problemas pulmonares, ¿no?, como por ejemplo una neumonía. La neumonía, el paciente retiene CO2, ¿no?, cuando un paciente tiene fibrosis pulmonar, cuando tiene un neumotórax, producto de una fractura costal, un neumotórax traumático, puede haber también neumotórax espontáneo, un hemotórax, un hidrotórax, ¿no?, un edema agudo de pulmón, ¿no?, la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística, puede dar lugar a retención del CO2. El paciente retiene CO2. La otra causa puede ser un cuadro obstructivo, una obstrucción de la vía aérea, como por ejemplo un cuerpo extraño, ¿no?, un cuadro de asma. De ahí edema de la mucosa, hay aumento de la secreción, hay broncoconstricción.
Entonces se retiene CO2. ¿No? En los pacientes mayores, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Los viejos mayores. Entonces, en todos estos casos que hemos repasado, hay acidosis respiratoria. El paciente tiene incapacidad para eliminar el CO2. ¿Y qué es lo que el paciente refiere cuando tiene acidosis respiratoria? O sea, respira lento, hipoventilación, y el paciente, ¿no?, se intoxica, con esto hay una narcolepsia y pierde la conciencia, ¿no? Está, ¿no?, la retención de CO2 intoxica al ser humano y produce pérdida de la conciencia. Para tratar de compensar hay taquicardia, puede haber arritmias, ¿no? El paciente tiene sudoración y algo que refieren todos los pacientes que tienen un acúmulo de CO2 es cefalea, ¿no? Los pacientes asmáticos, los pacientes que tienen retención, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están usando un sedante, ¿no?, o han tenido un traumatismo torácico, ¿no? Entonces presentan dolor de cabeza, ¿no? Y una respiración anormal, ¿no?, una respiración lenta, o pocas veces por minuto, entonces retenemos CO2. Si es un cuadro agudo, ¿no?, entonces la compensación de toda acidosis metabólica respiratoria, diré, es un cuadro de alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el organismo? Va a comenzar a retener bicarbonato, ¿no? El riñón, para tratar de compensar esto, va a retener bicarbonato, un miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2. Ahora, si esto es agudo, pero si es crónico, la compensación es mayor, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio que vaya aumentando la presión parcial del CO2, el bicarbonato se va reteniendo, va aumentando 3 a 4 miliequivalentes, ¿no? Entonces, ¿quién hace que se retenga el bicarbonato, que no se va excretando, que no se va secretando, sino se vaya reteniendo? Es el riñón, ¿no? Entonces el riñón ahí aumenta la actividad de la anhidrasa carbónica, recuerden la fórmula al inicio, ¿no? Entonces el CO2 que tenga exceso se junta al agua, ¿sí? A través de la anhidrasa carbónica se produce, ¿no?, el ácido carbónico, y esto va a dar lugar a bicarbonato e hidrogeniones. Entonces ahí comenzamos a usar el CO2 para formar bicarbonato, ¿no?, y retenerlo. De tal manera, lo que hacemos es, secretando los hidrogeniones, porque se forma bicarbonato más hidrogeniones, nos deshacemos de los hidrogeniones, por lo tanto el pH va a tratar de disminuir y vamos reabsorbiendo bicarbonato. Entonces recuerden la fórmula: CO2 más agua es igual al ácido carbónico, y este se divide en bicarbonato más hidrogeniones. Entonces, cuando hay un aumento del CO2, porque el paciente tuvo un traumatismo torácico, tiene un traumatismo cráneoencefálico, entonces el CO2 se combina con agua, por medio de la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico, y este se degrada en hidrogeniones y bicarbonato. Los hidrogeniones los van eliminando por el riñón y se va reabsorbiendo bicarbonato, de tal manera para que hay una compensación metabólica. Entonces, al retener bicarbonato, el pH, que está bajo por la acidosis, va a tender a subir, y entonces el pH comienza a normalizarse. Debemos tratar la causa de fondo, ¿no? Es un traumatismo craneoencefálico, de recibir un tratamiento especial para él, la diferencia si es una fractura costal, o si es un paciente que tiene asma bronquial, o que tiene un cuerpo extraño, ¿no? Entonces el manejo es diferente para cada caso, pero en todos lo que se trata es de que los niveles de CO2 lleguen a la normalidad. Entonces, extrayendo el cuerpo extraño, dándole un broncodilatador, un corticoide, disminuyendo los cuadros del asma, o si el paciente presenta una intoxicación por benzodiazepinas, le damos un antídoto de las benzodiazepinas, y entonces el organismo comienza a respirar más rápido, normal, y el paciente se compensa. Entonces, en general, ¿no?, ¿cómo se mejora la ventilación alveolar? Alineando la vía aérea, ¿no?, eliminando el cuerpo extraño, aspirando secreciones,
por último, intubando al paciente y conectándolo a una máquina, un ventilador mecánico, ¿no? Una ventilación asistida. Entonces, la causa que está dando lugar se la corrige conforme vaya presentando algunos síntomas el paciente y con eso se puede solucionar la acidosis respiratoria. Por otro lado, vamos a ver ahora las alcalosis respiratorias, en las cuales lo fundamental es que el CO2 comienza a disminuir, la concentración de CO2 disminuye, ¿no? Y al disminuir, como tiene un efecto inverso en el pH, ¿no? El pH comienza a subir y se produce alcalosis, ¿no? Entonces, una alcalosis respiratoria. ¿Por qué podemos hacer que el CO2 comience a disminuir? Cuando el paciente comienza a hiperventilar, ¿no? Por ansiedad principalmente, por miedo, por tensión, por dolor, por la fiebre, para tratar de eliminar la fiebre, hiperventilamos, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, también hiperventilamos, ¿no? Entonces, la hiperventilación, ¿no? Cuando el paciente tiene un cuadro, le da una noticia desagradable, entonces comienza a respirar muy rápido, entonces elimina CO2. Otra puede ser, ¿no? A través de un estímulo directo en el centro respiratorio, ¿no? Como una infección, una neuroinfección. En las neuroinfecciones, el paciente tiene hiperventilación, ¿no? Las encefalitis virales, principalmente las meningitis tuberculosa, ¿no? También produce alcalosis respiratoria, ¿no? ¿Y por qué se produce en forma secundaria? Como hay hipertensión endocraniana, para disminuir el nivel de la hipertensión, el paciente trata de eliminar esa presión, disminuyendo, produciendo vasoconstricción. ¿Y cómo se produce vasoconstricción cerebral? Cuando el paciente hiperventila, cuando las concentraciones de CO2, ¿no? Tienden a disminuir. Entonces, en una forma compensatoria, ¿no? Una hiperventilación va a producir mejora en hipertensión endocraniana que es producida por la encefalitis y la meningitis. Los pacientes que tienen hipotensión también tienen hiperventilación. Pacientes hipoxémicos, durante la insuficiencia cardíaca congestiva. Recordemos, los parámetros de la insuficiencia cardíaca son taquipnia, taquicardia, hepatomegalia, ¿no? Cardiomegalia. Pero entre ellos está taquipnia, alcalosis respiratoria. Todo lo que dé lugar a hiperventilación, taquipnia, nos da alcalosis respiratoria, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, lógico, el paciente está el pulmón tapado, tiene que hiperventilar para mejorar, ¿no? El hipertiroidismo también produce alcalosis respiratoria. Otra causa de alcalosis respiratoria es que lo conectemos al ventilador y no coloquemos la frecuencia respiratoria apropiada, ¿no? Entonces, una mala programación de la frecuencia respiratoria cuando el paciente está en ventilación mecánica, ¿no? Una frecuencia respiratoria muy alta. Un cuadro de sepsis, ¿no? Que produce también alcalosis respiratoria porque estimula el centro respiratorio y hace hiperventilar. La cirrosis y el mal de altura, ¿no? El soroche, vamos a la altura en forma intempestiva, el paciente comienza a presentar, ¿no? Estas molestias de respirar más rápido y al respirar más rápido comienza a barrer CO2, hay vasoconstricción, dolor de cabeza, malestar y la descompensación, vómitos, sudoración. El paciente presenta parestesias periorales, ¿no? Parestesia digital, espasmo carpopedal, disminución del nivel de la conciencia, ¿no? Convulsiones, recordemos la hiperventilación, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Un paciente que tiene un cuadro de una ausencia, por decirles un tipo convulsivo, y comienza a hiperventilar por dolor, por ansiedad, ¿no? Porque tiene una meningitis, etcétera, etcétera. Y entonces puede desencadenar un cuadro convulsivo. Tetania por irritabilidad neuromuscular. Entonces, el cuadro clínico de la alcalosis respiratoria, ¿no? Tiene que ver, recordemos, las parestesias y alteraciones de la conciencia, convulsiones. ¿Cómo se compensa esto? Entonces, una alcalosis respiratoria en forma aguda, ¿no? Entonces, cuando la disminución de la presión de CO2 es rápida, es brusca, ¿no? Dura menos de 24 horas,
por ejemplo, cuando un paciente tiene fiebre o tiene hipoxemia, entonces el organismo no lo puede compensar rápidamente, ¿no? O no da tiempo como para que se produzcan los cambios metabólicos. Y si la fiebre cede, pues la enfermedad simplemente no se llega a compensar. Pero si pasa más de un día, más de 24 horas, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una meningitis, una encefalitis, ¿no? Entonces, el bicarbonato comienza a compensarlo, ¿no? Por cada 10 milímetros de mercurio que comienza a caer la PCO2, el bicarbonato también va a descender, ¿no? 4 a 5 mil equivalentes por litro. Entonces, a nivel renal, comienza a descender el bicarbonato porque aumenta la secreción de bicarbonato. El organismo, para compensar, agarra y comienza a eliminar el bicarbonato. Al eliminar el bicarbonato, estamos produciendo una acidosis metabólica, ¿no? Que es compensatoria a una alcalosis respiratoria. Entonces, una acidosis metabólica compensa una alcalosis respiratoria y el pH no se altera, se mantiene estable, ¿no? El tratamiento va a ser pues igual que en los casos anteriores. No es lo mismo tener una meningitis o una encefalitis a tener, ¿no?, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar o un paciente que presente, por ejemplo, el mal de altura. Entonces el tratamiento en esos casos, ¿no?, va a depender de la causa. Si es una causa aguda, como por ejemplo una crisis de ansiedad, una crisis de histeria, donde el paciente comienza a hiperventilar, ¿no?, porque le dieron una mala noticia, entonces le ponemos una bolsita de papel, como va a comenzar a respirar su propio CO2, se va a compensar, ¿no? Podemos también usar, en este caso de la ansiedad, un poquito de sedación, ¿no?, cuidadosa, para que el organismo vaya reteniendo un poco de CO2 y se pueda compensar. Ahora, si el paciente está en ventilación mecánica que estaba mal programada, porque le pusimos en vez de frecuencia respiratoria 20, le pusimos 40, por decirte, por un ejemplo. Entonces debemos disminuir esa frecuencia respiratoria, bajarla para que el organismo se compense, ¿no? Podemos también disminuir el volumen tidal o aumentar el espacio muerto para que, si el paciente está en ventilación mecánica, pueda el paciente mejorar. Por último, en los casos de alcalosis metabólica, ¿no? En pediatría, lo más común, la causa más común de alcalosis metabólica es la presencia de vómitos, ¿no? Los vómitos que pueden ser el cuadro inicial de una gastroenteritis, en la cual hay una irritación del estómago y el paciente presenta vómitos. Al presentar vómitos estás perdiendo ácidos, ¿no? Entonces, al perder ácido, principalmente ácido clorhídrico, estás dando lugar a una alcalosis metabólica. Pero también puede haber otras causas, ¿no?, como están anotadas ahí. Haces alcalosis metabólica porque estás usando un diurético, ¿no? Puede haber alcalosis metabólica por el paciente tiene fibrosis quística, por ingestión del alcohol, porque en forma equivocada has calculado mal el bicarbonato y has corregido de forma inapropiada con bicarbonato exógeno, o cuando ponemos sangre, recordemos que la transfusión de sangre tiene alto contenido de citrato y esto nos da alcalosis metabólica, o cuando el paciente tiene hipopotasemia, ¿no? Entonces el paciente también hace alcalosis metabólica. Pero principalmente en los casos de las personas, los niños, cuando hay pérdida de hidrogeniones, ¿no?, por un vómito, sonda nasogástrica, una gastroenteritis, o pérdida de hidrogeniones a nivel renal por un aldosteronismo, un síndrome de Cushing. Entonces en la alcalosis metabólica hay un incremento del pH, hay incremento del bicarbonato, incremento del CO2. Entonces, como les decía, la causa principal en pediatría son los vómitos o la aspiración por sonda nasogástrica, ¿no? O puede ser también pacientes que tengan una administración de bicarbonato exógeno, ¿no?,
y ahí está el problema. Pero puede haber también algunas alteraciones en las cuales hay enfermedades, ¿no? Del riñón, ¿no? En las cuales, por ejemplo, hay pérdida del sodio, del potasio, del cloro, son tubulopatías, como el síndrome de Bartter, ¿no? En el síndrome de Bartter se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde cloro, ¿no? Entonces, en la hipopotasemia, ¿no? Va a estimular a la bomba de sodio, la bomba de potasio hidrogeniones, la TPasa, ¿no? Hidrogeniones potasio. Entonces, el organismo, para tratar de recuperar el potasio, porque la hipopotasemia puede ser perjudicial para el organismo, entonces para evitar que se siga perdiendo por el riñón el potasio, lo que hace es activa la tipeasa hidrógeno potasio y comienza a retener potasio y eliminar hidrogeniones, ¿no? Entonces, esta eliminación de hidrogeniones nos va a producir una alcalosis metabólica, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en el hiperaldosteronismo, ¿no? En el hiperaldosteronismo el paciente, hay una tuburopatía perdedora de potasio, ¿no? Y tienen hipertensión arterial y el organismo trata de recuperar el potasio intercambiándolo con hidrogeniones, ¿no? Muy bien. Hay otro síndrome como el síndrome de Liddle, en el cual hay también pérdida de potasio, ¿no? Y se retiene el sodio, más bien, ¿no? En cambio, ¿no? Retención de sodio y por lo tanto el paciente puede tener hipertensión arterial. El cuadro clínico en estos casos, ¿no? Hay convulsiones, ¿no? Hay tetania, ¿no? Hay delirio, hay hiperreflexia, arritmias, cefalea, una respiración anormal. Básicamente lo que hay también es hipotonía e hipoventilación, ¿no? Entonces, y el tratamiento va a depender mucho de la causa de fondo. Por ejemplo, es un cuadro de vómitos, que es lo más común, como les decía, en pediatría, o el inicio de una gastroenteritis, pero si solamente el paciente tiene la presencia de vómitos, 10, 12 vómitos de un niño en un día, entonces estás produciendo una alcalosis metabólica hipoclorémica, lo que debemos es darle cloruro de sodio, ¿no? Un reto de fluidos con cloruro de sodio para corregir el volumen, ¿no? Si usamos potasio y esta alcalosis metabólica se asocia a estos cuadros de hipopotasemia, ¿no? Entonces podemos hacer un reto de potasio. Podemos dar también omeprazol o cimetidina, ranitidina para tratar de mejorar en los casos de gastritis o en casos de vómitos, ¿no? Podemos usar también una solución acidificante como cloruro de amonio. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es corregir la causa de fondo. Entonces aquí hay un resumen de esto. Hemos visto, por ejemplo, las acidosis metabólica, en las cuales hay, ¿no? Se divide en anion gap elevado y anion gap normal. En las que tienen anion gap elevado están, por ejemplo, en las cuales hay producción endógena de ácidos, ¿no? Como la cetoacidosis diabética, ¿no? O en inanición, donde se forman, igual que la cetoacidosis diabética, cuerpos cetónicos, y ácido beta-hidroxibutírico y ácido acetoacético, ¿no? O también la intoxicación por etanol, por etilenglicol, por metanol, ¿no? En la acidosis láctica. Entonces esas son acidosis metabólicas anion gap elevado. Y la acidosis metabólica anion gap normal, ¿no? En esos casos, en ambos hay disminución en la concentración de bicarbonato. Ese es el cambio primario. Y en forma secundaria, el paciente va a disminuir la concentración de CO2, va a hiperventilar. Entonces, el cambio primario, recordemos, si el cambio primario es disminución del bicarbonato, por lo tanto hay acidosis metabólica, la compensación es también disminución de la CO2. Entonces, al disminuir ambos, ¿no? La relación no cambia, ¿no? Entonces, al disminuir el CO2,
lo que vamos a originar más bien es un cuadro de alcalosis respiratoria. Acidosis metabólica, que es el trastorno primario, ¿no? Se compensa con una alcalosis respiratoria al hiperventilar. ¿Cuánto tiempo demora en compensar esto? Pues aproximadamente unos minutos u horas. En la alcalosis metabólica, la concentración de bicarbonato se comienza a elevar, ¿no? El organismo, para tratar de compensar ante esta elevación del bicarbonato, comienza a elevar la CO2, la presión de CO2, comienza a hipoventilar. Entonces, al hipoventilar se produce acidosis respiratoria, que compensa una alcalosis metabólica. Entonces, estos cambios, ¿no?, compensadores de los trastornos metabólicos son cambios a nivel de la vía respiratoria y demoran unos minutos u horas en darse cuenta el pulmón y actúa rápidamente. En cambio, cuando es un problema respiratorio, la compensación es renal y va a demorar algunos días. Y esta compensación renal, si bien demora unos días, es más efectiva, es más duradera en el tiempo. Entonces, en una acidosis respiratoria hay un aumento de la presión de CO2, ¿no? El paciente comienza a retener CO2. Entonces, eso produce acidosis respiratoria. ¿Qué hace el organismo? ¿No? Como compensación va a generar una alcalosis metabólica, es decir, aumentar la concentración plasmática de bicarbonato, ¿no? Entonces, aumenta la reabsorción renal del bicarbonato, lo atrapa, no lo deja irse. Entonces, la compensación va a demorar algunos días más bien ahí. Por último, las alcalosis respiratorias, el organismo ante un estado de ansiedad, de angustia, de meningitis, un traumatismo cráneoencefálico, él comienza a disminuir la presión de CO2 porque comienzas a hiperventilar. Y para compensar, el riñón, esta disminución de la CO2, también lo que genera es una disminución, ¿no?, de la reabsorción renal del bicarbonato, ¿no? Entonces, como no se reabsorbe, disculpe, como se reabsorbe, entonces comienza a haber una disminución de la concentración de bicarbonato. Entonces, el mecanismo compensador de los problemas respiratorios es la compensación renal y de los problemas metabólicos es una compensación respiratoria. Muy bien. Y así hemos repasado, bueno, el tiempo que me han dado sobre esto de los trastornos metabólicos y ácido base, ¿no? Acá está la bibliografía para que puedan revisarlo y repasar. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, ¿no?, sobre esto. Muy bien. Entonces, lo que debemos recordar aquí principalmente son las causas, ¿no? Eso es elemental que reconocemos, causas de los trastornos del equilibrio ácido-base, ¿no?, encabezarlas bien, ¿no?, y luego la compensación, ¿no?, que es lo que puede pasar. En el semestre pasado hicimos los ejemplos, los cálculos, cuando un paciente tiene una enfermedad y está muy crítico y le tomamos gases arteriales y hacemos los cálculos. Bueno, revisen eso también para poderlo completar en la clase teórica. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien. Listo, entonces. No habiendo preguntas, les agradezco su atención y creo que la siguiente semana tenemos un seminario con ustedes. También nos ponemos de acuerdo para ver en qué hora lo hacemos.